En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de la Verdad 1982. Hoy tengo el honor y el placer de presentar al veterano del conflicto bélico del Atlántico Sur, capitán de corbeta Roberto Giusti, infante de marina, quien combatió en las Islas Georgias, porque no todo sucedió en Malvinas. Y justamente de eso vamos a hablar con el capitán Giusti. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días para vos y toda tu gente. Y bueno, veámosle. Bueno, sé que estás preparando el segundo libro sobre Georgias. Es algo que no se habla, no se cuenta, solamente se habla en Malvinas y no todo sucedió en Malvinas. Pero este encuentro justamente es para hablar de una información que salió días atrás sobre algo que dice que está igualmente probado que los hechos imputados al señor capitán de corbeta de Infantería Marina Luis Carlos Lagos se ha producido en las siguientes circunstancias. Haber recibido respecto a las operaciones a realizar de causar el mayor daño posible al enemigo y compatible con los días a su disposición con los daños previos a recibir y concretamente ante las fuerzas débiles que razonablemente pudieran ser enfrentadas, combatir ante fuerzas superiores y no siendo posible los refuerzos y rendirse.
Esto salió los otros días, publicado en Facebook, cosa que me gustaría un poco que hablemos del tema. Bueno, lo que yo puedo decir al respecto son inferencias, porque no tengo idea de dónde salió, pero supongo que debe ser de la famosa comisión Rattenberg, de la cual se supone que no está completa. El resultado de la comisión se supone que no sería tan veraz y que yo sepa de esa comisión, el único que salió intacto, pero por jerarquía nada más, porque en mi época un teniente de corbeta o guardia marina, igual que cabo segundo, cabo primero, era material de consumo, a nadie le calentaba. Y sé de que los informes no habían sido muy favorables para Lagos, para Luna y para Astiz. Por el tema de entregarse en particular, ¿no es cierto? O sea, la rendición. Lo que sí yo sé fehacientemente es que de Buenos Aires, de donde dependíamos nosotros del almirante Anaya y del Estado Mayor General de la Armada, la orden era no rendirse. Tal es así de no rendirse, de que en algún momento se nos dijo que había, o sea, que hacer devastación, la cual ya me habían dicho en su momento, o sea, volar todo por el aire de tal manera que no pueda ser usado como base para, para los británicos. El Capitán Lagos, desgraciadamente, y todo esto lo trato en el libro que estamos terminando. El libro todavía está demorado porque estamos esperando. Yo me terminé contactando con Mills, el oficial de los Royal Marines que estaban en Grisviken, y él mandaría lo que es su versión, que la vamos a poner en un capítulo. O sea, le tenemos que traducir y demás y ponerla. Una vez que tengamos todo eso, lo mandamos a la editorial y bueno, y tratamos de que salga al aire. Lagos cuando llegó, apenas llegó, que fue el primer problema que tuvo conmigo, aparte de su soberbia y maltrato que tenía, fue el de decir que él venía a rendirse. Para lo cual yo le dije en su momento que no era la directiva que teníamos, y que nuestra intención no era rendirnos, es más, teníamos todo previsto para cumplir lo que se nos había ordenado de Buenos Aires. ¿Qué era lo previsto? Bueno, cuando yo preparé todas las cargas, las preparé precisamente tomando en cuenta que había que desbastar. Entonces estaba previsto volar todo, y lo que no pudiera ser volado, había un bidón en cada una de las casas, un bidón de combustible con fósforos, y no es joda, con una caja de fósforo, para quemarlo. Estaba previsto dejar todo desastroso. Lagos, cuando le dije de que estaba previsto hacer la devastación, él dijo que a mí la historia no me va a recordar por destruir una ciudad en las Georgias. Sea como fuere, la directiva de él era, o digamos, la intención de él era rendirse. Yo no veo otra. Y lo que surge ahí es precisamente, a ver, ¿cómo decirlo? La oposición que había desde el Estado Mayor. O sea, ni el Estado Mayor y aparentemente la Junta estaban decididos a no rendirse y sí volar todo. Es más, Lagos en ningún momento ni nos preguntó. Está bien, yo era un teniente de corbeta que para esa jerarquía éramos mierda, pero en ningún momento nos preguntó qué planes teníamos, cómo teníamos armado las cosas, pese a que después en sus declaraciones dice que había recorrido las posiciones. Mentira, nunca las recorrió las posiciones.
por lo menos por el sector mío de defensa, no pasó nunca. Pero guarda, con Luna teníamos preparado, pese a que Luna tampoco estaba de acuerdo, pero Luna, después de una seria discusión que tuvimos, si cumplíamos tal o cual orden o qué hacíamos, bueno, acordamos en cumplir sobre la devastación, dejar todo devastado, y el último que se iba a retirar era yo, porque antes de retirarme tenía que hacer volar el tanque de combustible que tenía millones de litros. La pregunta es, ¿íbamos a poder salir todos? No sé, no tengo idea. Según lo planificado, tal vez hubiésemos salido todos. Según lo planificado, tal vez muchos hubiésemos muerto o hubiésemos caído prisioneros igual. El hecho es que Lagos en ningún momento se preocupó por lo que nosotros teníamos previsto, ni tenía idea. Él había llegado a la madrugada del ataque inglés y él tenía su idea de que tenía un mes para preparar todo y bueno, y en ningún momento más que preocuparse por los Cadbury hizo sobre la posición. En ningún momento se preocupó por nada. O sea, él estaba decidido a rendirse y así lo dijo. Guarda, que si uno sigue investigando, seguimos analizando este tipo de cosas, desgraciadamente vemos muy claro la diferencia que había entre el almirantajo. ¿Sí? Mientras que el comandante en jefe de la Armada, que era Anaya, nos decía que volemos todo por los aires, Lombardo le guardó la flota en puerto con todos los misiles a bordo, no dispararon nada, y después le manda un submarino con, no me acuerdo ahora, pero eran el capitán de corbeta Lagos, unos 3 tenientes de fragata, un guardiamarina y un médico. ¿Para qué? Para rendirse. No entiendo. Sinceramente nunca lo entendí. Luna nunca tampoco me lo explicó. A Luna el hecho de que haya, y esto lo pongo bien claro en el libro, de que haya aparecido Lagos, le sacó de encima un peso muy grande que tenía. Y él también lo confirmaba, lo había dicho varias veces, porque desgraciadamente Luna tenía que resolver cuántas bajas significaba el habernos empeñado. Ahora eso pasó a ser un problema desde que llegó el submarino con Lagos, pasaba a ser un problema de Lagos y Luna estaba más relajado. Por eso que él estaba totalmente subordinado a Lagos, mientras que yo reconozco, de hecho pedí que me hicieran el consejo de guerra y no me lo hicieron, pero yo a Lagos nunca lo reconocí ni como comandante ni nada por el estilo. Además hay otro tema que tampoco a nadie le interesó. A nosotros el submarino nos encarajinó todo, nos tiró todo nuestro plan a la miércoles. Claro, nosotros ya teníamos previsto todo para los pocos tipos que éramos. Y se podía arreglar. Ya nuestra gente sabía dónde estaban las cargas, dónde estaban las trampas cazabobo, dónde estaba todo. Y entonces ya nos manejábamos con cuidado. Cuando llegó la gente con Lagos y después, desgraciadamente, el submarino a ser atacado, tiene que desembarcar todo el personal, nos encontramos con un montón de gente, cerca de 100 personas, sin el equipo adecuado, sin armamento, no tenían la menor idea de lo que era defender una posición como infante, y bueno, y ahí es cuando Luna me plantea el tema de no hacer la devastación. ¿Por qué? ¿Y por qué íbamos a matar a todo el mundo? O sea, la gente del submarino iban a morir todos.
yo le planteé en ese momento que si regreso voy a tener problemas porque la orden es tal y él me dijo, lo lamento, pero trate de no hacerlo. Y bueno, tuvimos ahí un intercambio de opiniones hasta que no lo hice y a partir de ahí no di más bolilla a nada. Me mantuve con mi gente cuando pude y cuando estaba prisionero me separaron de la gente y bueno, y ahí, pero ya después no me metí más en nada, ya lo manejó Lagos. De hecho, cuando nosotros nos enteramos que lo atacan al submarino a través de Zambra, Zambra era el comunicante, salimos de la Shackleton House y a la izquierda era como ver una película, era el submarino con un helicóptero detrás que parecía que le pegaba con una alpargata, tirándole cuetazos y con la ametralladora. Y Lago no nos dejaba tirar. O sea, es más, cuando yo le planteo al grupo de abrir fuego, el cabo Fernández, que estaba en el sector de mi derecha, me grita que el capitán Lagos no autoriza el fuego. Y bueno, yo ahí le dije que comprendido, pero y le di la orden a mi sector de hacer fuego. Ahí cuando nosotros hicimos fuego, el sector hizo fuego todo el mundo. Lo cual permitió de que el submarino se pueda desprender de él o los helicópteros que lo estaban atacando. Y así pudo llegar al muelle. Hay un informe de la Junta Militar de la Comisión Evaluativa del Conflicto del Atlántico Sur en su FOCA 92, que se le pregunta al vicealmirante Lombardo si, dice, ¿sabe usted si esas directivas que le dio el Estado Mayor fueron verbales o fueron escritas? Y él responde, fueron escritas, es decir, no sé la del Estado Mayor al teniente, no dice el nombre del teniente, sé que las órdenes del capitán Trombetta fue entregada a Luna. Esas están escritas, la otra no las conozco. Es decir, cuando zarpó la corbeta Guerrico con destino a Georgias, ese buque dependía del Estado Mayor, le preguntan, al cual responde Lombardo, sí, él y los infantes de marina que llevaba, preguntando, ¿pasó a depender de usted cuando se creó el TOAS? Dijo, sí, ahí puedo hacer una pequeña aclaración. El día 3 de abril, creo que ese día fue el que me llama el almirante Otero, que era uno de los jefes de operaciones, y me dice que hay que enviar importantes refuerzos a las Georgias. Entonces yo le digo que no tengo la posibilidad física en ese momento. Y además que no compartía esa orden. Esto es algo grave. Bueno, primero, la verdad desconocía esta información. No, yo hay documentación a la que no he accedido. Yo hasta ahora me he manejado con toda la documentación que me dieron los suboficiales del Comando de la Infantería de Marina y el Comando Naval de Puerto Belgrano, que la llevaron, como dije en una oportunidad, una noche a casa y me dijeron, señor, lo están cagando, esto le va a servir en el futuro. Y eso que usted me acaba de decir, la verdad no lo conocía. Bueno, aparte Pero dice que lo llama ante ante esta declaración, lo llama al almirante Vigo y le dice de que él no tiene capacidad en este momento para enviar esos refuerzos, del cual él no comparte la idea de enviar esos refuerzos. Es decir, él en esta declaración está diciendo que se mueran todos. más o menos era lo que estaba previsto. A ver, entendamos, la gente que fue a Georgia, ya sea el personal de ley como nosotros, eh, una vez que llegamos ahí, tomamos el objetivo y demás, nosotros ya sabíamos que éramos material descartable.
el haber salido vivo fue una cosa, pero usted tendría que haber visto la cara de los almirantes cuando nos recibieron en Buenos Aires. O sea, los tipos cuando me saludaban a mí ponían una cara que era, si era de alegría, no sé cómo decirlo, era bastante difícil de tomarlo como de alegría. No, ahí estaba previsto, y es más, yo sigo sosteniendo y lo voy a sostener hasta que me muera. El capitán Carvajal, que era el comandante del batallón 1, lo agregó al teniente Luna, que no estaba previsto, a último momento, y le cagó la vida. El Carvajal sabía muy bien que la señora de Luna estaba pronto a dar a luz. Y Luna no estaba previsto para esta operación. El único pavo que estaba previsto era quien le habla y para ley Astiz. Entonces creo que más o menos queda claro que fuimos al matadero. Además hay otra cosa. En noviembre, cuando a mí se me informa de la operación, lo que se me dijo en ese momento era que iba a ir con un pequeño grupo de cuadros. Y después, la historia ya indica que no solo fueron conscriptos, sino que fue un rejunte. Trajeron gente de todo lado, que eso ya lo venimos hablando del primer libro. Trajeron gente y sacaron gente de todos lados. Pero es más, los cuadros que me dieron a mí inicialmente, el cabo Pecop, el cabo Ibáñez, el cabo Arce, estaban recién recibidos. De hecho, sigo sosteniendo, el más chico de todo mi equipo de combate era Ibáñez, que tenía recién cumplido el 13 de marzo los 18 años. Entonces, guste o no guste, es así, y guarda. O sea, yo no voy a dar nombres porque no puedo, pero ya se me había dicho. Es más, hay un oficial que en su momento, cuando estando yo en noviembre del 81 en el edificio Libertad, me llama y me dice: che, chiquitina, ¿vos en el 78 no te mandaron al muere? Sí, señor. ¿Y zafaste cagando? Sí, señor. Bueno, en esta te están volviendo a mandar al muere. Así que trata de salir de esta, de no presentarte. Y era un oficial jefe antiguo. Entonces, digamos que en el Estado Mayor de la Armada estaba claro todo. Ahora, como le dije a uno de los soldados que preguntó antes que desembarquemos, ¿qué pasa si se muere usted con la chapa? ¿Tenemos que hacer lo mismo, patearle los dientes y todo eso? Le dije: sí, pero no se preocupe que yo soy como los gatos, siempre caigo parado. Entonces, guste o no guste, eso lo sabíamos. Por más que puteemos y demás, sabíamos eso. Pero yo sigo insistiendo, el submarino nos arruinó todo, que llegó prácticamente con un soberbio que se pensaba que las sabía todas, y que según él había un mes de tiempo para preparar todo, y a las pocas horas nos estaban atacando. Es más, ahora con el diario del lunes, yo sé de que el 21 de abril ya los ingleses empezaron a llegar los buques y a preparar el ataque a Grytviken, que lo prepararon como corresponde, no como hicimos nosotros en Grytviken el 3 de abril, sin apoyo aéreo, sin apoyo naval, porque la Guerrico hizo todo lo que pudo, pero se le trabó todo. Acordémonos que la Guerrico la sacaron de dique seco, estaba desarmada y la armaron en 1 o 2 días para salir. No, los británicos hicieron un ataque como corresponde. El apoyo aéreo primero, luego el apoyo naval para devastar, y después
vinieron los infantes. Y en cantidad, vino todo un comando 42 que era mucho más que nosotros. Porque nosotros en general, cuando desembarca la gente del submarino, pasamos a ser mucha gente en número, pero combatientes estaban los infantes que vinieron en el grupo Golf, que eran pocos, y nosotros. No seríamos más de 50. A eso había que sumarle que toda la gente que vino en el submarino, el grupo Golf y la tripulación del submarino, no tenían idea de los planes que estaban previstos ya en la plaza. Y tampoco les interesó, nadie preguntó. En la Foca 94 de la misma Junta Militar, le preguntan a Lombardo, al vicealmirante Lombardo, sobre la selección del teniente Astiz. Y él responde, no fue mi responsabilidad y yo no tuve ninguna intervención en la selección del teniente Astiz. Se decía que era un grupo que se iba a aguantar cualquier cosa. No aguantaron nada. Es decir, el vicealmirante, en forma desprestigiosa hacia el teniente Astiz, se expresa de esa manera como que se los vendió como un grupo de élite del cual no aguantaron nada. Cosa que creo que no fue así. Desde mi punto de vista, no fue así. Primero, entendamos que nosotros fuimos los chivos expiatorios de los errores de nuestros superiores. ¿Sí? Porque guarda, a nosotros también nos echaron la culpa de todo cuando los que nos mandaron sin saber dónde íbamos, sin medios, sin equipo de comunicaciones, sin cartas ni nada, fue la superioridad. Hasta ahí vamos bien. Después, nos echaron la culpa de todo. Pasó como en los juicios, para que no caer presos los señores oficiales superiores, le echaron la culpa a los subordinados. Y los que están presos hoy son los subordinados, los que estábamos en la calle. Entonces, acá pasó lo mismo. Acá la culpa fue de nosotros, guarda. Y creo que usted lo sabe porque estuvo hablando del tema. En Bordón pasó lo mismo. Al teniente Marega lo mandan con menos gente de la que correspondía, sin los medios adecuados, y después le echan la culpa al teniente Marega por haber perdido Bordón. Pasó exactamente lo mismo y desgraciadamente es la actitud que tomó el almirantazgo y los oficiales superiores, sí. Después usted va a leer en el libro lo que fue la odisea de nuestro regreso. Estar en batería fue tremendo. Sí, justamente, también hace mención en la Foja 94 que, haciendo referencia a Stis, que esa es la razón para decirle al capitán de corbeta Lagos, bueno, dentro de las pocas cosas que usted tiene que llevar, que no tenía que perder material, etcétera, lleve a quien quiera. Dentro de ese mismo puede llevar un grupo de 20 hombres. Esos 20 hombres eran ustedes. No, Lagos no tenía nada que ver con nosotros. El Ah. grupo de 20 hombres era el personal que le daban y que podía entrar en el submarino. O sea, eso fue el famoso grupo Golf, donde vinieron, a ver si me acuerdo bien, vino el capitán Lagos, Richardson, Álvarez, Campos, el guardiamarina Enjuto, y después estaba Forchesato y no me acuerdo qué otro personal de la compañía antitanque que habían venido con un cañón sin retroceso. El resto del personal habían llevado gente de servicios, maquinistas, electricistas, y al respecto no opino porque me voy a exceder en mi opinión. En su página, en su foja número 98, le preguntan al vicealmirante Lombardo, ¿quién seleccionó el personal
que llevó Lagos. Y él responde, Lagos, por lo menos en esa orden la di yo. Pero le preguntan, eso es un poco contradictorio con la afirmación que hay acá, se refiere a la Junta Militar, y que el propio Lagos suministró. ¿Está usted seguro de ello?, le preguntan. El vicealmirante dice, vuelvo a decir, esa es la orden que le doy a Lagos delante de Busser, que era el subjefe máximo, llamémoslo así, en la infantería de marina. Ahora sí, después Lagos le pidió a alguien que seleccione el resto de la gente. Yo no sé cómo seleccionó Lago el resto de la gente, o sea, lo sé porque lo leí en la documentación del Comando de la Infantería Marina, pero no voy a hablar del tema, porque no lo tengo claro, no lo viví y no me voy a meter en ese tipo de cosas. Lo que sí yo le puedo decir es lo siguiente, como para que tenga una idea de cuando nos atacan, este, Zambra le avisa a todo el mundo. Pero antes de eso, y en la discusión por los Cadbury, yo le mando, lo llamo a Zambra y le digo, avisale a Buenos Aires que llegó un submarino con un tal Capitán Lagos, que dice que viene a rendirse. Zambra se va y al rato regresa, me saca del grupo y me dice, señor, Buenos Aires dice que no mandó ningún submarino, que no conoce a ningún Capitán Lagos y que usted tiene que cumplir la orden estricta que le dieron. Comprendido. Lo veo, voy a tomar contacto con Luna, se lo explico a Luna y le dije, jefe, esto está todo podrido. O sea, desconozco el bolonqui que hay a nivel almirantazgo, pero, a ver, de Buenos Aires, y usted sabe que nos mandan de Buenos Aires, además hace unos días que ya nos dijeron que volemos todo por el aire. Ahora me dicen que no mandaron al submarino ni conocen al tal Lagos. Esto, esto está demasiado podrido. Bueno, Luna lo recibió y me dijo, tranquilo, usted siga cumpliendo órdenes mías. No, no, más vale que voy a cumplir órdenes suyas porque este tipo yo no lo reconozco. Y todo eso se vivía antes de que empiece el ataque. En la foja 98 le preguntan al vicealmirante Lombardo, y él responde, a Lagos las órdenes fueron verbales. Vuelvo a decir, yo hablé con Lagos en dos oportunidades, en dos casos, en los dos casos fueron delante del almirante Busser. Y la orden que le estábamos dando a Lagos era, mire, haga un poco de bombolla y después ríndase. Eso fue dicho en presencia del almirante Busser. Haga un poco similar a lo que hacíamos con la subversión. Es decir, lo que usted me está diciendo, capitán, es lo que el vicealmirante Lombardo, ante el almirante Busser, le dice perfectamente que se rindiera. Y bueno, entonces sí fue a rendirse. Pero fíjense en la diferencia que habría. ¿Sí? Nosotros se supone que de Buenos Aires estaba la gente del señor almirante Naya, que era el que nos daba las órdenes. Y de quién dependíamos, pese a que todavía mucha gente lo siga negando. Nosotros dependíamos de él. Y bueno, y ahí queda claro, uno que dice que no se rindan y el otro que sí, ¿no? La verdad no lo sé, yo todas esas declaraciones que usted me está haciendo conocer ahora no tenía la menor idea, pero no es muy distinto de lo que yo digo. Por eso mismo, y en la foja 99, dice el vicealmirante Lombardo, yo había tenido una orden del comité militar de que el submarino no podía atacar, tenía que esperar a ser atacado para responder. Eso es una barbaridad. Es decir, húndame al submarino, entonces después con lo que nos queda, si nos queda, hacemos algo. Es terrible eso.
No sé, no tengo idea de todo eso, soy totalmente sincero. O sea, yo hablo de lo que viví y ya fue y es bastante problemático. Yo esas declaraciones no las conocía y lo que le pueden haber dicho al Grupo Golf o al submarino también lo desconozco. Pero Este, si vamos a lo que está en las declaraciones testimoniales que le hacen la Junta Militar, en la comisión, al vicealmirante Lombardo, el vicealmirante Lombardo realmente era incapaz de haber estado en ese cargo, en ese puesto y tomando decisiones realmente criminales hacia su personal. pero no sería el único. Trombetta también quedó totalmente congelado. ¿Ya? Cuando se le cambió la situación, Trombetta fue allá para hacernos desembarcar en lanchas que llegáramos al muelle y le dijéramos a los ingleses, flacos, súbanse que nosotros nos vamos a hacer cargo. Cuando se le pudrió la cosa, que había 22 Royal Marine y que iba a haber combate, pasó lo que pasó. No supo cómo responder. Lo sobrepasó la situación. Pero guarda que lo que usted está leyendo y a mí me hicieron llegar en su momento, en las declaraciones que Trombetta hace ante ese comité, creo, supongo que es el mismo, él dice que fue el que había planificado la operación Georgia. Y si realmente la planificó para el miércoles, o llegó a capitán de navío gracias a saludo y decir que sí al superior. Porque para nosotros desembarco anfibio era materia por la cual no te recibías de cadete o de oficial, o en las escuelas quedabas relegado. Operación anfibia era lo más importante porque es la única y lo más importante que tiene la Armada. Vamos a realizar una cronología de los hechos en Georgia, es una breve cronología, desde el momento que ustedes se preparan para abordar el buque que los trasladará hacia la isla Georgia, que en realidad estaban equipados de una manera muy, muy precaria. Nosotros estábamos con el equipo mínimo individual. Eh, nos dieron 100 tiros y el equipo individual para ejercitación o para salir. Se suponía que la munición que nos habían dado era de uso inmediato, o sea, era para ir a combatir. Después nos enteramos que no, igual que las granadas que estaban vencidas. Pero fuera de eso, nosotros fuimos con lo que teníamos. O sea, no hubo un equipamiento particular. Sí, digamos, se preocuparon de darnos los benditos overoles u ositos para movernos en zona sur. Pero después nuestro equipamiento, a ver, la gente que fue a ley, ¿sí? Los mandaron con el fusil y el cargador, 20 tiros, no tenían más. Así que nosotros éramos, ¿cómo decirlo? Bendecidos de que nos dieron 100 tiros a cada uno. No, la gente de ley, pero usted antes me decía que la comisión militar dijo que Astiz no había cumplido con su misión. Astiz cumplió con su misión como correspondía. La misión de él era proteger a los chatarreros y que no les suceda nada. Y Astiz cumplió. No se empeñó con el enemigo porque no era necesario y porque nunca tuvo la oportunidad. Pero Astiz no era la orden de él ir a combatir o a ir a atacar como fuimos nosotros. La misión de ataque era la nuestra, no era de él. Nosotros teníamos la tarea de atacar y conquistar, ahora le llaman recuperar para quedar bien, Grytviken. Pero Astiz no tenía esa misión, Astiz lo cumplió, de hecho, no hubo chatarreros heridos, no hubo chatarreros muertos,
todos llegaron vivos. O sea, él cumplió la misión. Lo que pasa que, bueno, después desgraciadamente desde el escritorio se cambia todo, sin ningún problema. Ahora, Eh, es decir, que gracias a que usted llevó granadas de su tenencia, el operativo fue un éxito. De caso contrario, hubieran muerto todos. no, no fue por las granadas. El operativo fue un éxito por la voluntad y la subordinación puesta de manifiesto por los soldados. Si ellos no hubiesen puesto voluntad y no hubieran sido subordinados de cumplir la orden del loco, estoy hablando en el caso del helicóptero, ¿sí? El loco que les tocó de jefe, los tipos hubiesen, cuando el helicóptero llega, se hubiesen desbandado cuando nos caemos. Y sin embargo no se desbandaron, se quedaron. Es más, yo lo escribí y lo digo siempre. Ahí me di cuenta de la importancia de trabajar con su personal orgánico. Yo los miraba y no podía reconocer si me faltaba alguno porque no los conocía. Y todos me estaban mirando como dijeron, loco, ¿qué miércoles hacemos? Y nos estaban tirando. Entonces, ahí se le dan las directivas, lo mando al ESAMA, todo esto ya lo charlamos, pero los que pusieron la voluntad fueron los soldados, que tampoco nadie lo tiene en cuenta. Pero yo Eh, creo que también dependió mucho de su comandante en ese momento, usted, porque si no, los subalternos no hubieran respondido en la forma que respondieron. Inclusive creo que fue el suboficial Ibáñez que cae herido, lo trasladan a un buque y él se escapa del buque para seguir combatiendo al lado suyo. sí, es cierto, eso sí, sí lo comentamos. A él Luna lo manda al buque para que lo atiendan, ahí le vendan la cabeza, este, y el tipo se escapó porque estaba clasificado para regresar al continente, a él la guerra se le había acabado. Yo lo pongo en el libro y lo digo normalmente. Cuando me aparece yo estaba desactivando las cargas con el británico y con Rivera, el soldadito que hacía de traductor. Rivera desapareció de la faz de la Tierra, no lo podemos localizar. Pero bueno, ese fue un soldadito que estuvo continuamente cumpliendo tareas y estando en situaciones de lo más riesgosas. Y bueno, se ha abierto, yo le mandé una nota en algún momento, traté de hablar por teléfono, pero bueno, él no quiere saber nada con el grupo ni nada. Bueno, yo estaba desactivando la carga y aparece Ibáñez. Y con el tacto que siempre me caracterizó, le dije, ¿qué mierda es acá? Porque para él se le había acabado la guerra. Y sí, regresó. Y no, jefe, no lo puedo dejar solo. La realidad, que eso después Ibáñez lo aclara, era que él seguía con la responsabilidad de los soldados y no lo quería dejar a los soldados solos. Pero sea por una o por otra causa, sí, él seguía. Lo mismo pasó cuando Luna quiso redistribuir al personal y el personal no quiso la redistribución. Por eso que mi grupo para la defensa y todo era el más chico. Eran los que habíamos quedado vivos. Ahora, hay que destacar también el tema que si no hubiera sido por la conducción, pese a que el comandante del submarino, la única preocupación que tenía era comer los chocolates que había en el depósito, según tenía entendido, ¿no? No, pero ese no fue el comandante del submarino. El comandante del submarino fue el capitán Bicain, que se comportó profesionalmente siempre. De hecho, los ingleses se lo reconocieron eh, y estaban realmente preocupados cómo había roto con ese submarino de miércoles el cerco que le habían hecho los británicos, que eran
los antisubmarinos de la OTAN. Pero no, ese no fue Bicain. El problema del chocolate fue Lagos, el infante, el que iba de comandante a rendirse. Ustedes tuvieron una severa discusión de la cual se evitó de que pasara a mayores por su intervención. No, eso fue el 3 de abril y fue Ibáñez que quería matar a los pilotos con los soldados. No, hay que hablar claro. Él lo dice claro. Es más, me vive reprochando cada vez que tuvimos problemas con los pilotos de los helicópteros. Él me dijo, me dice, eso es culpa tuya, lo hubiese dejado que los matara y se acababan los problemas. Hoy eran héroes, igual son héroes. Así que iban a ser más héroes porque los mataban y listo. Pero eso, Pero ¿por qué sucedió? eso sucedió por dos causas. Primero, porque la dotación del Puma le había sacado el armamento a los soldados que habíamos dejado a resguardo y estaban heridos. Y además, porque él llegó y yo estaba discutiendo con los oficiales que querían hacerse cargo del personal porque ellos eran más antiguos. Y bueno, ahí perdió el control y a la miércoles. Para evitar problemas los quería matar. Guarda, los soldados lo apoyaron. El Hay que problema no era él decir solo. que los primeros soldados caídos en el conflicto fueron justamente en Georgia, no fueron en Malvinas. Son los primeros héroes que caen en el conflicto. Sí, los primeros soldados que mueren son Almonacid y Águila. Y los primeros heridos son también los soldados de ahí, Pérez, Borges y no me acuerdo de Ono. Bueno, usted también cae herido. No, pero yo fui herido en la defensa, que después para Carvajal eso no servía y me sacó de la lista de las condecoraciones. Por eso yo no estoy condecorado por herido en combate. ¿Y eso a qué se debe? A que Carvajal no me bancaba, qué sé yo. Carvajal era un tipo que vino precisamente de Inglaterra, estaba en Inglaterra, no sé haciendo qué miércoles, si en la agregaduría naval, si en la embajada, no sé qué hacía. Él vino, se hizo cargo del batallón, a mí nunca me recibió, yo nunca tuve... En la única vez que yo hablé con él fue, no me acuerdo ahora fecha exacta, pero habrían pasado 10 años de la guerra y me convocó a una confitería, un café, ahí en Juramento. Y bueno, y ahí estuvimos hablando y él me dice, dice, no, quería hablar con usted porque hay una mano negra que siempre nos tuvo separados. Y yo le fui claro. Digo, no hay ninguna mano negra. Por una extraña razón que desconozco, yo para usted era una mierda. Me tomó como tal y nunca ni siquiera me recibió ni me saludó. Llamó a todos los oficiales para saludarlos cuando llegó y a mí no me dio ni 5 de bolilla. Ni siquiera se preocupó en llamarme. Entonces, ¿qué drama tiene usted conmigo? Lo desconozco. Además, usted opinó cuando lo mandó a Luna. Lo mandó a Luna porque según usted yo no tenía experiencia. ¿Y usted tiene idea si yo tenía experiencia o no de combate? No tiene la más pálida idea. ¿Usted sabe lo que hacía yo en Punta Indio y lo que hice antes de Punta Indio y lo que hice antes de entrar a la escuela naval? No, no tiene idea. Entonces no puede opinar. A usted alguien le llenó la cabeza, como a muchos. En el libro va a leer tranquilamente la vida de miércoles y lo que hemos pasado, que alguien le llenó la cabeza que nos tenían que hacer. Bueno, mire, le adelanto algo. En el 90, en el 90 a mí me mandan de la base Almirante Sar, después de estar 3 años ahí, 3 años buenísimos. Yo la pasé muy bien con los aeronavales, porque el aeronaval lo dejaba trabajar. No es como el infante que vivía jodiendo a todo el mundo.
Bueno, me mandan a baterías, voy a la compañía antitanque. Cuando llego a la compañía antitanque, era una compañía independiente con los misiles. Creo que no habría, no me acuerdo ahora, pero si había 5 soldados era mucho. Los demás éramos todos cuadros. Muy bien. Una vez que nos instalan, bueno, cuando llego me lo encuentro a Luna. Luna de comandante de la compañía y yo de segundo. Bueno, nos encontramos, nos saludamos, porque tampoco nos habíamos visto. Guarda, nosotros nos separaron a todos. Yo a Ibáñez no lo vi nunca más hasta que empezamos a tomar contacto cuando yo ya me retiré. Bueno, una vez que nos instalamos con Luna, Luna se va al comando de la brigada. Y me dice, che, Chuste, hacete cargo, yo me voy al comando de la brigada y a pedir las directivas para el año. Bueno, cuando regresa del comando de la brigada, yo estaba reunido con los cuadros, que los estaba convenciendo y al final los terminé convenciendo para que me enseñaran cómo se guiaba el misil. ¿Por qué? Porque los oficiales eran de paso y no tenían idea. Pero como le dije yo, flaco, si yo voy a tener que ser el operativo y ustedes van a estar a cargo mío en el terreno, tengo que tener idea cómo se guía. ¿Por qué? Porque ustedes pueden quedar fuera de combate o por lo que sea y el misil hay que tirarlo igual. Bueno, así que los convencí y estaba en eso. No fue fácil convencerlos porque los tipos no mantenían su cuidado de guiador. Y aparece Luna y me dice, vení. Sí, señor. Listo, voy. Le digo, ¿vamos a seguir con la reunión o hay que, no, andar al jeep y esperarme en el jeep? Bueno, voy al jeep, lo espero en el jeep, aparece él y nos vamos. Cuando llegamos a el polígono de armas de los ingenieros de la base de Puerto, que está ahí en la zona de baterías, se para a un costado y me dice, che, Justi, tenemos un problema. No, Justi no, Roberto, porque ya en esa época hasta nos tuteábamos. Tenemos un problema serio. Desconozco cuál es. Bueno, me dieron la orden de que te tengo que hacer mierda. Vos a fin de año tengo que presentar la foja para hacerte totalmente mierda de tal manera de que la brigada pueda pedirte el retiro o baja según lo que salga de la foja. Me digo, no entiendo. Me dice, yo tampoco, porque estos pelotudos piensan de que nosotros nos odiamos. No sé de dónde sacaron el tema, pero piensan que nos odiamos. Así que sugiero, cuídate, todo movimiento que hagas, avísame, aunque sea después, pero teneme al tanto, cuestión de que si alguno viene a romper las pelotas por algo, yo pueda decir, yo lo autoricé. Y así vivimos todo el año. Fue un año muy bueno porque operativamente trabajamos muy bien, hicimos cosas que nunca había podido hacer la compañía, pero esa es la realidad, o sea, por una extraña razón, como dijo él, me tenían que hacer pelota. Estamos a casi 30 días de cumplirse el aniversario de 44 años, y en estos 44 años parece que la Armada ha seguido poniendo la mira sobre su persona, porque ha tenido muchos problemas, muchos conflictos con la institución, inclusive ha sido censurado en muchas conferencias o saboteado en muchas conferencias porque no quieren que hable. Usted es la oveja negra para la Armada a 44 años del conflicto bélico del Atlántico Sur. Parece que sí, sí. Lo que usted dice es lo que ha pasado. Yo estuve mucho tiempo en el sur por razones laborales cuando me retiré. Y bueno, traté de cumplir lo que querían, que era mantener el silencio sobre la no existencia de Georgia, pero bueno, sí, hubo problemas.
desconozco cuál, he mandado notas pidiendo que se haga la investigación para el reconocimiento de mi personal y nunca ni siquiera las contestaron. Hay un tema que me acordé ahora. El teniente Buzón, en uno de sus, Buzón era el piloto de la Alouette, el comandante de la Alouette. En uno de sus videos, yo no me acuerdo ahora cuál, pero lo voy a buscar y se lo voy a mandar. Casi terminando el video, él hace mención que lo habían llamado de la comisión Rattenbach para declarar, pero que él llegó a la comisión y no lo dejaron declarar, todos lo saludaron, lo abrazaron y no sé cuántas cosas más contaba, pero que él nunca declaró, porque Georgia ya estaba escrito. Y según lo dicho por el teniente Buzón, en Georgia no hubo muerto, no hubo herido, no pasó nada. Georgia no, era como, no existió. ¿Sí? No había corbeta averiada, nada. Lamentablemente Buzón, como mintió en tantas cosas del ataque, no lo puedo tomar como referencia cierta, pero el video está. Bueno, vamos a decir que el informe de Rattenbach es un informe que no está realmente todo lo que ha sucedido en el conflicto. Inclusive, lo más importante está guardado bajo 7 llaves, que no se sabe si alguna vez podrá ser desclasificado o no, pero no, no fue algo que realmente se pueda tomar muy en serio. La verdad no sé si se puede tomar en serio o no, pero sí recuerdo que el hijo de Rattenbach, a quien yo en algún momento a través de estos medios le respondí, el hijo de Rattenbach cuando hizo mención a la orden que nos habían dado, ¿sí? Ante un ataque de fuerzas menores, resistir, qué sé yo, y un ataque de fuerzas mayores, resistir y luego entregarnos. Que lo decía Astiz. Y él dijo que eso no era una orden castrense. Sin embargo, esa fue la orden y ustedes en el libro, en la primer parte del libro nuestro está escrito, porque está el papelito que le dieron a Luna. Donde inclusive agregaban tomar las mediciones meteorológicas, para lo cual dejaron al pobre cabo Broín ahí para que fuera todos los días con el anemómetro y todo eso a tomar las mediciones. Sí, vamos a decir también que ustedes fueron sin ningún tipo de información sobre el terreno, sobre unidades que había, ni nada. Correcto, no, nada. Nosotros cuando nos enteramos a dónde íbamos fue el 1 de abril y ya estábamos entregados. Que ustedes tenían que haber desembarcado en esa fecha, pero por condiciones meteorológicas y estado del personal lo hicieron el día 3. Nosotros tendríamos que haber desembarcado el día 2 de abril, como desembarcó en Malvinas. Malvinas habría que haber desembarcado el 1. Las condiciones meteorológicas hicieron que desembarquen el 2. Nuestras condiciones meteorológicas, que tal vez han sido la misma, pero la pobre corbeta era más chiquita y nos afectó el doble y llegamos el día 2 de abril como a la tarde, no me acuerdo, pero tipo 5 de la tarde por el crepúsculo, una cosa así. Ya había pasado todo. Han pasado 44 años, han pasado muchos gobiernos pseudo-democráticos, porque no han sido ninguno gobierno que hemos tenido después del gobierno militar, gobiernos democráticos, desde mi punto de vista, y me hago responsable de lo que digo. Los comandantes de la Armada han ido pasando, traspasando, pero el tema Georgias y el tema suyo particularmente sigue siendo un tabú para la institución. Georgia no existe para la institución. No guste o no, es así. Agarren las efemérides navales y va a ver de que los infantes no existimos.
Todos los pocos que pueden hablar hablan de los helicópteros y de trompeta. Creo que se la nombra a la corbeta, algo así, pero nosotros no existimos. No, lo O que sea, más se habla es justamente la rendición del teniente Astiz. claro, eso sí es todo un drama porque fue político. Pero la parte operativa, no, Georgias para la Armada no existe. Es más, le hicieron una ceremonia, creo que fue el año pasado, en el edificio Libertad para, no sé qué día fue, pero fue para conmemorar el fallecimiento, o sea, poner en claro el fallecimiento de Almonacid. Y la Armada, ¿sí?, para que representara a la gente, a los infantes, llamó a un submarinista, el suboficial Silva, que apareció. Él usa todas las medallas y toda la parafernaria que suelen utilizar todos. Ustedes saben bien que yo no uso nada, vivo a pecho limpio. Y bueno, y él nos representó a nosotros, cuando podían haber llamado a así sea un soldado, que los hay en la provincia de Buenos Aires. No, a nosotros directamente no existimos. Ese mismo suboficial Silva, cuando estaban por el problema de la condecoración de Bustamante, el cabo Bustamante, que fue el que sacó la lancha y todo eso, el suboficial Silva les dijo, ¿por qué no lo llaman a Justi, que él tiene el tema claro? Y precisamente no le dieron la condecoración a Bustamante, porque según la Armada, el único que manifiesta eso, pese a que está en 2 o 3 libros, dicen que soy yo. Entonces les mandé a preguntar, ¿por qué no era válido mi testimonio? Y rechazaron la correspondencia. Les mandé una carta documento, no la recibieron porque la persona a quien se la mandaba no estaba en ese edificio. Y ahora que el nuevo comandante del Estado Mayor Conjunto es de la Armada después de varias décadas que fue la Armada marginada porque siempre se intercambiaba entre la Fuerza Aérea y el Ejército, ¿cuál es su opinión? ¿No puede revertirse esto de que Georgia se incluya? No tengo idea cuál es el problema de la Armada con Georgias. Y a mí, discúlpeme, pero después de lo que estamos viviendo con Yofa, no me pida que tenga confianza en algún oficial superior o algún almirante. ¿Está? Yofa, a mí me siguen descontando y hace años que no me da un servicio. Es más, ya estoy tratando de hacer ¿cómo se llama?, el reclamo judicialmente, porque es una estafa. A mí me descuentan todos los meses. Y si yo voy a querer atender, no hay médico que me atienda. Si quiero hacerme un análisis, no tengo análisis. No, los medicamentos me los tengo que pagar yo. O tengo que pedir que me hagan una receta por IOMA o por otra obra social que pueda tener. Entonces no me pida que yo tenga confianza en nadie. Sí, yo me retiré en el 97, a partir de ahí colgué la gorra y no visto más uniforme, no doy más bolilla. Y tampoco ha sido invitado a programas de televisión, porque los programas, cuando se acerca el 2 de abril, enseguida convocan a todos los que siempre son los mismos, y los mismos muchos se titulan héroes, que no lo son, y a Georgias nunca lo nombraron, ni siquiera lo han invitado a algún programa. Es que no me van a invitar porque me han echado de programa. Hay un tal capitán que en mi época era el Michi, el contador, que nos dejó las raciones tiradas en la playa. Santos se llama, un salteño, en el cual en una oportunidad fui a un programa de radio que lo habían convocado al cabo Peralta,
que era el cabo electricista que quedó, y Peralta, como había cosas del ataque que no sabía, me llamó para que vaya, y me echaron del programa. Y me van a echar de cualquier programa, ni nadie me va a convocar, porque yo no estoy dentro de la historia oficial. Yo cuento la verdad. He tenido mis dramas. Cuando Luna estaba vivo y íbamos a algún programa de radio, o me invitaban a algún programa de radio, evidentemente hay gente que me tiene totalmente vigilado, y Luna se enteraba que estaba el programa de radio y aparecía Luna para que yo no hable de más. Así que no, el problema es la historia oficial y la verdad. Y la verdad no les gusta. O sea, ellos se manejan por la historia oficial, entonces nadie me va a invitar, ni nos van a invitar. A Ibáñez tampoco lo van a invitar a un programa, porque Ibáñez va a hablar la historia oficial. Tampoco invitan a nadie de Borbón, del Batallón 3. De hecho, ahí hago mención al tema Borbón en este libro, explicando algunas cosas, y para ver si alguien se pone a investigar el tema, porque Borbón es muy parecido a nosotros, con la diferencia que el teniente Marega murió bastante afectado psicológicamente por el tema, porque se le vino toda la infantería marina encima, era una porquería, cuando las porquerías eran otros, como el oficial que tendría que haber ido en lugar de él y arregló con el comandante que por su trabajo fuera de la Armada, él se quedaba. O sea, hay muchas cosas. Mire, en algún momento, como está pasando con la Segunda Guerra, lo que pasa es que ya no vamos a estar vivos, va a salir la verdad a la luz. Y se van a dar cuenta, en realidad yo no creo que al Argento le interese, porque si no ya estaría preocupado en enterarse. El argentino es un tipo que le importa tres pepinos, y más si tiene que ver con los militares o esas cosas. Pero con el tiempo va a salir a la luz la verdad y se van a dar cuenta las mentiras que hay sobre Malvinas, las mentiras que hay sobre Georgia y las mentiras que hay en general de un montón de cosas. Hay operaciones que todavía no se nombran. No, porque quieren hacer pasar a Malvinas como la estrella del conflicto bélico, cosa que si bien las islas fueron el epicentro de 74 días, no fueron los únicos, fueron justamente ustedes en Georgia, fue en la isla Borbón, fue en el continente, aunque muchos lo nieguen y lo sigan negando, ocurrió en varios lugares. Yo fui testigo de muchos de esos casos. Y realmente quieren hacer aparecer solamente como que Malvinas fue el único epicentro del conflicto, cosa que no fue así. Para ir cerrando, me gustaría que me diga sus últimas palabras y nos despedimos. Bueno, mis últimas palabras van a ser para que usted también trate de investigar, que es el tema, lamentablemente falleció hace poquito, el que estaba de jefe de las Islas Sandwich. Las Islas Sandwich, cuando sucede esto, directamente los dejaron abandonados. No les proveyeron lo que tenían que, los víveres que tenían que proveerle, no les llevaron armamento, y el teniente que había ahí, que era un compañero mío, se la tuvo que rebuscar como pudo, porque ya les quedaba poca comida, y cuando los británicos fueron, y él entrega la plaza, los británicos le fueron claros. Dice, menos mal que no hizo ningún tiro, porque nosotros estábamos decididos a barrer con todo. Y él le dijo, claro, ¿con qué voy a hacer tiro si no tengo ni una pistola? Y de eso tampoco se habla. Y eso es un tema de la Armada. Hay suboficiales que murieron tratando de hacer entender lo que les había pasado a ellos y lo que vivieron. Pero por supuesto nadie les hizo caso.
Eso Muchísimas es gracias, bien. capitán de fragata Roberto Giusti, Infantería de Marina, veterano de guerra del conflicto bélico del Atlántico Sur. Y próximamente, si Dios quiere, a mitad de año calculo que estará el segundo libro, que realmente lo esperamos ansiosos para saber un poco más sobre la historia de Georgias. Bueno, muchas gracias. Primero, me retiré como capitán de corbeta, si no van a decir que hago usurpación de cargo. Lo cual para protestar y hacer bolonquis son mandados a hacer. Y segundo, sí, intentamos, ya le digo, estoy esperando, fines de marzo se supone que llega la parte del teniente Mills, el británico, que se va a agregar. Porque no nos llevamos mal, es un bolonqui de idioma, yo hablo muy poco inglés y él habla nada de español. Así que nos escribimos y vamos traduciendo. Perfecto. Le agradezco su participación como siempre, contando la historia del conflicto que no se tiene en cuenta ni a nivel histórico ni a nivel institucional de la Armada. Le comento antes de despedirme que estuve en el Estado Mayor General del Ejército la semana pasada preguntando qué tenían previsto para este 2 de abril. No tienen previsto nada. Esa fue la respuesta. Y con eso lo despido. Sabemos que está bastante ocupado en otras tareas, pero vamos a seguir hablando de este tema porque Georgias da para hablar mucho y sobre todo de documentación que va apareciendo y que voy detectando de declaraciones de muchos oficiales superiores al que era su rango. Bueno, muchas gracias, muy amable. Mis respetos a toda su gente y si Dios quiere nos seguiremos viendo, ¿sí? Igualmente, que tenga mucha salud porque sin salud no tenemos nada. Y hasta aquí llegamos con la hora de la verdad 1982. Como siempre me despido, que tengan mucha salud porque sin salud no tenemos nada. Gracias y hasta nuestro nuevo encuentro. En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento al fuerte grito de Dipón y con sus pechos bien henchidos de puro coraje criollo de esos bravos argentinos. Dios y la Virgen cobijaron a aquellos pilotos con valor que atacaron con destreza al invasor y algunos jamás regresaron.